¿Qué pasa, gamers? Bienvenidos. Estamos en Narsarsuaq, en Groenlandia, y vamos a hacer una larga travesía hasta Canadá. Estamos con la Pilatus PC-12 y bueno, pues vamos aquí al Lightcrawler 2. No me quiero enredar mucho porque la travesía es muy larga. Vamos a coger aquí el Ad Hoc Fly. Cogemos la PC-12. Ayer hicimos un vuelo porque no me daba tiempo, entonces hice un vuelo visual con la Diamond 62 por Mallorca. Nos fuimos hasta Menorca. Vale, cogemos esta. Yankee Rombay. Vale, llevamos pasajeros en business, en clase business. Vamos a llevar a ganar cada y vamos a ponerle que a una hora, a ver, que sea de día a las 10:42. Vale, ya tenemos los pasajeros a bordo, así que enseguida podemos ponernos en marcha. A ver, ¿qué más? Tengo el plan de vuelo cargado aquí en el Little Map. Este aeródromo no tiene procedimientos de salida. Vale, tiene salida, procedimientos de salida. Así que lo que haré será una salida. Aquí estamos como si fuese un byte. Salida, a ver, ¿cómo se diría? 240. Creo que se dice la estándar 240. Vamos a llevar una altitud ya programaré la llegada. Vamos a usar Swag. A ver si funciona chat. Que ayer no funcionaba. Bravo, Golf, Bravo. Cielos despejados. Ausencia de viento 11 y punto de rocío -16. QNH 993. Vale, pues aquí estamos. Salimos. Podemos poner que salimos al astro para el plan de vuelo. Vale, tenemos ya el vuelo. Vale, en November Alpha Waypoint marca que está en Canadá. Siguiente waypoint no tiene más puntos. Ahora la ruta es muy larga. Vale, ya está. Como no tiene procedimiento de salida, dos no me lo capta, lo más seguro 3 horas o más. Vale, tanto da, porque viento cero, pero bueno, puedo salir por la pista C ya directamente acá en modo fly. Vale, vamos a seguir. Vamos a hacer un backtrack de modo crucero. Aprovecharé para ir a comer algo. Al final quería empezar pronto, pero no me daba tiempo. Pero bueno, como mañana no tengo que madrugar, pues cuando acabe, pues acabaré. Vamos a poner el G. Vale, la maniobra esta que voy a intentar hacer, hacer un viraje 45 grados para backtrack. Lo tengo a mi izquierda. Podría hacer un primer viraje 45 grados. No me hagáis mucho caso, no me hagáis mucho caso porque esta maniobra tampoco la he hecho mucho. Digo, nada, no la he hecho. Vamos, miramos unos 45 grados. Intercepte ya el rumbo. Bueno, ya por aquí, por donde estoy, ahora cuando llegue el invierno hay muy pocas horas. Ahora en otoño quedan 7000 pies. No hay que hacer un frío del cobre. El aeropuerto al que voy es militar. Que yo sepa es militar, porque tiene procedimientos TACAN. O TACAN, me acuerdo. Y eso solo lo tienen los aeropuertos o aeródromos militares. Pero bueno, da igual. Voy a aterrizar ahí más cercanas. Los gatos son fuertes, pero no son tan fuertes. Y son un poquito más llevar cruzados. Voy a tener viento cruzado. Supongo que a la altitud que voy a llevar, o para comer algo. Y mientras os pondré algunos vídeos para pasar el rato. Hoy porque la travesía era muy larga y no me he querido enredar mucho, pero encontré la Kai 4 carry. Tengo el procedimiento normal de la PC-12, la Shell Fabric. Es de carenado, pero es del FSX o Prepar 3D. Pero vamos a agrandar porque ahora se ve muy pequeñito. Pero bueno, otro día que tenga que hacer el vuelo un poquito más corto,
pues probaré de de seguir la checklist. Pero bueno, hoy con lo largo que es, que hoy se me van a dar cerca de la una, cuando ya alcanzando nivel de crucero. Cero, a ver cómo vamos. Ahí iremos ganando velocidad. Viento cruzado 11 nudos. En comparación con otras etapas que tenían unos vientos en cara de 90 nudos, 260, vamos para 2. Esta la ruta que hacemos son 683 millas. Vamos todo lo que es el mar de El Labrador. Por estos del trayecto viento muy buenas. Estoy online, sí, sí. Pero no con Ibao, ¿eh? Estoy online en el juego. Estoy en el server de oeste de Europa. Pero no utilizo redes de vuelo, ¿eh? De tipo Ibao o otra. Ah, no. Estoy en el oeste de Europa. Y de hecho he visto otros que estaban en línea por ahí. Vale, esto es a nivel 240. El viento ya aumenta. Y aquí es a 180. Nivel de vuelo 180. Tenemos este viento, que es un poquito más flojo. Por eso he escogido una altitud de 20.000 pies. Para no encontrarme vientos exageradamente fuertes. Ah, pero está aceptado. Y estoy conectado. Tras tengo que hacer un vídeo. Tengo que hacer un vídeo porque ha salido, bueno, creo que por los vídeos que he visto en YouTube, que de habla hispana, bueno, de habla hispana no he encontrado ninguno, todos son de habla inglesa. De Simbrief, Simbrief ha sacado un programa que se puede descargar, que es para que lo tienes el Simbrief integrado en Flight Simulator. Puedes hacer tus planes de vuelo, puedes exportarlos, tanto si lo haces que a través de la página web, como si lo quieres hacer directamente desde Flight Simulator, y bueno, te logueas con Simbrief y te sale lo mismo. No, 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 es Simbrief. Bueno, está relacionado con Navigraph, porque Simbrief al registrarte te pide cuenta de Navigraph. Está algo relacionado. Sí, sí. A menos cuando yo me logueo en Simbrief, te pide la cuenta de Navigraph. Pero vamos, está chulo porque tienes todo lo que tienes en la página web está en el Flight Simulator. Luego, si tengo tiempo, grabaré un vídeo y lo publicaré en YouTube. Y bueno, es que es muy fácil. Se descarga el programa en la página de Simbrief. Creo que hay una pestaña de download. Te lo descargas, es un archivo comprimido, se descomprime y se guarda en la carpeta eso sí, con el simulador apagado, ¿eh? Luego lo arranca. A ver, yendo a la velocidad que voy. Vamos a ver. Llevo una ground speed de 284 nudos. Y según Volanta, vamos a ver. Estadísticas, cuánto tiempo. Bueno, 2 horas. Tengo 2 horas de vuelo. Venga, os comparto la pantalla. Tiempo estimado de llegada a las 23 horas 19 Zulu. Tenemos restantes 600. Una maratón, ¿eh? Es una maratón que voy a hacer. Bestia. Están del mar del Labrador. Parece que se ve un poquito de costa de lo que le queda de Groenlandia. Y vamos a pasar ya al continente americano. Bueno, aquí ya en el continente americano, fuera se ven los pilotos. Ahora sí. Si no, parece que no hay nadie. Para unos vídeos. Y mientras aprovecho para ir a cenar algo. No, qué raro. Voy a 20.000 pies. Ah, lo dejo de la costa. Ah, vale, vale. Espérate que te lo miro. Voy al Little Map. Estoy más cerca de la costa de Groenlandia. Vale, espérate, te lo enseño en el Little Map. Y así te haces una idea. O si quieres también, ¿tienes Volanta? Con Volanta me puedes hacer una autorización en Volanta. Fíjate, en Volanta salgo. Vale, ese es el METAR del aeropuerto donde he salido. Ahora ya lo podría cambiar.
y poner el del aeropuerto de destino. Bueno, estoy en Volanta y... A ver, que lo mire. No vaya a ser que tenga otro nombre. Igual, no, igual aquí tengo otro nombre, pero mi usuario... Ah, aquí. Aceptar. Vale, pues ya está. Oye, ¿cómo salgo? Porque al final no he averiguado. Vale, pues ya me puedes seguir por el Volanta. Pues me queda todavía mucho, ¿eh? 2 horitas. He llenado los depósitos, los he llenado al máximo, todo lo que podía llenarlo. Y suponiendo que llevo 5 para cambiar el metar del de no aparezco. Que no sé por qué. He puesto... Vale, a ver, a ver cómo se agrega. Aquí, vale. Invitar al caso lo miro después. Vale, Jorge Barreiro se ha unido al grupo. A ver si ahora me ve. Bueno, y este es el avión que estoy llevando. Mira, por ahí aún se ve la costa de Groenlandia. Y en el grupo tampoco. Qué raro. Y me sale alguno por aquí. Tengo el tráfico por... Y aquí tampoco me aparece ningún tráfico. Si hubiese alguno cerca por ahí, lo podría ver. Y también aquí puedo ver a 48 millas. No hay nadie. Vale, y tenemos una velocidad de 282 nudos con respecto al suelo y un viento cruzado de 19 nudos. Vale, escucha. Bueno, ¿cómo va a escuchar si sigues con anuncios? Vale, te iba a decir que estoy transmitiendo también en YouTube. Si quieres, si te salen anuncios, pásate a YouTube. Que ahí no hay nada, que he mirado eso. Y es raro que no me veas. Paso a menú principal, salgo del vuelo. Ah, vale. A ver, ¿tú estás volando? Ahí me ha aparecido. Vas delante. Bueno, podría poner el plan de vuelo. A ver si os lo pongo en el chat. Vale, este es el plan de vuelo. IFR. En IFR y vamos Hola, Chispi. Bueno, Chispi, ¿qué eres para...? Hoy no, hoy estoy volando. Hoy he dejado los tractores aparcados. Mañana sí que le doy otra vez al farm. Mañana podemos darle al servidor. Mañana he pasado. Le damos al farming. Y luego otra vez voy a la ruta con el avión, la Pilatus. Y hoy es una maratón. Hoy es una maratón porque bueno, en principio vamos bien porque son 2 horas. Yo daba como 3 horas. Pero son 2 horas y algo bueno, te pone una estimada, pero serán un poquito más. Son 2 horas de vuelo. A ver quién hay por aquí. Ah, Jorge Barreiro, al te veo en Volanta. Pero no estás siguiendo el mismo rumbo, ¿no? Vas por otra parte. Ah, sí. Espera, te paso. A ver. Hombre, no sé si será Es el mismo enlace. Hay que hacer otra. A ver, prueba este. ¿En qué enlace? ¿De dónde has cogido el enlace? Porque para saberlo, para cambiarlo, pues va bastante bien, ¿eh? Vientos flojos. De aquí abajo. Vale. Sí, pues esto lo cambiaré, ¿vale? Esto lo cambiaré. Tengo que cambiar el enlace del Discord en ese enlace. A ver si lo puedo cambiar. Sí que te ha funcionado. Ah, no, lo del servidor. Espérate, que a mí no me va bien. Ahora no me viene bien. Vale, lo he cambiado. He cambiado el enlace. Vale, ahora sí. A ver, el plan de vuelo. Volver a ponerlo. Voy a fijarlo en el chat. Voy a ponerlo también al chat. Vale, ahí está. Y también lo fijamos. Vale, si queréis saber el plan de vuelo, ponéis exclamación
hacia abajo, el puntito hacia abajo siempre. Exclamación FLP y os saldrá el plan de vuelo. Que queréis saber el METAR de cualquier ciudad, ponéis exclamación guión bajo METAR espacio y el código ICAO de la ciudad que queréis saber el METAR. Y os sale aquí en el chat. Vale, este es el plan de vuelo. Y el METAR podéis poner el que queráis. Ahora mismo pues pongo el de hacia donde voy. Charlie, Yankee, Yankee, Robert. Tenemos viento de 290, 8 nudos. Luego aquí es diferente que el de Europa. La visibilidad aquí viene marcado como 15 millas estatales. Nubes escasas a 2500. Scattered, que vendría a ser nubes dispersas a 6000 pies. Temperatura 3 y punto rocío -3. Y el A, el A vendría a ser el equivalente al QNH, pero aquí son en pulgadas de mercurio. Esto de códigos hay cosas que no lo hacen, pero bueno, el resto se puede deducir. Pero bueno, el METAR de americano y el de Europa. Bueno, aquí tenemos nubes, ¿no? Está esto encapotado. ¿Cómo ha cambiado en la situación? Tenemos una masa nubosa. A ver qué pista me favorita. 2.6. La aproximación RNAV. La más cercana no es que sea la más idónea, es Radul. Una transición Radul. Poner la transición Radul. Approach RNAV. Tráfico. Tía, me sale tráfico. Vale, ahí. A ver si eres tú, Barreiro. De una milla aparte. A ver. Ahí está. También vas con una PC2. Vale, gracias. Va Pro de aproximación y es RNAV 2 cargado. Está muy oscuro esto. Bueno, chicos, yo voy a aprovechar para comer algo, para cenar. Os dejo unos vídeos. Oye, Barreiro, ¿vas a estar por aquí, por el chat? Digo porque voy a aprovechar para cenar por si alguien habla lo que sea, que les digas que estoy cenando y que vuelvo enseguida, si no te sabe mal. Yo lo pongo aquí unos vídeos, voy a poner unos vídeos para que estéis entretenidos. Espera, pararé. Pondré unos rótulos. Bueno, va bien, esto se escucha. Bueno, ya estoy por aquí. He comido algo. Vale, gracias por estar pendiente. Mientras le quito, nada, cómo va este vuelo. Va a ver el Little Map. Todavía no hemos llegado ni a la mitad de Vale, ahora estamos por un tramo que el viento es un poco más fuerte, cruzado, 47 nudos. ¿Cuál va a cambiar la duración? A ver, en Volanta, que dice tiempo restante, 1 hora. Ahora vas tú delante, ¿eh? Ya estás. ¿Estás detrás? Pues según Volanta estás al lado. Según el radar, tienes aquí ahí. Ahora te veo en la cola. Bueno, voy a tomar el postre. Sí, no te va. ¿Qué llevas? ¿La PC12 de carenado o la de Sinwars? No, Sinwars. Hay otra. No la he probado. Puede ser. Puede ser. Al final has conseguido entrar en Discord, ¿no? Lo que podemos hacer es para el próximo día que haga stream de Flight Simulator. Nos conectamos y empezamos el vuelo. Lo empiezas y así no empiezas desde el aire. Por mi zona está pegando unos fogonazos. Voy a ver el radar de lluvia. Para acá, ¿no? Esto parece que viene del este. Fogonazos. Yo me asomo a lo que es el balcón. Bueno, ahora mismo tengo el balcón al lado.
y veo unos fogonazos y más o menos da por ahí. Está dando por el lado, por el este de la isla y también por la zona de la Tramuntana, pero al norte, por la está dando. Ya veremos si se acerca mucho. Sí, a ver, no nos podemos quejar. Villetas está muy masificado, ¿no? ¿No te pareció que está muy masificado? Lo que es la playita y todo esto, esa zona está guapa. Ah, vale, vale. En temporada baja sí, pero en temporada alta. No, no, en temporada alta es una locura, tío. Si nosotros los de aquí, los que somos de aquí, para irnos a una playa, tenemos que levantarnos a las 6 de la mañana y llegar súper temprano para encontrar sitio solo con el coche. Solo con el coche. Luego te tienes que pegar la pateada para llegar hasta la playa. Ah, pues tuviste una buena idea, porque aquí el tráfico está lleno de tráfico, de cada vez está más masificado. Vale que vivimos el turismo, ¿eh? Bien, si, si no tuviésemos turismo, ¿qué harían, qué harían todos estos, los autónomos, los restaurantes, los hoteles? Vamos, que se comerían los... Uy, ¿qué pasa aquí? ¡Hostia, hostia! Pedazo de turbulencia. Bueno, aquí me ha hecho un cambio de viento. Vamos a ver. Toma, ahora 50. Vale, de cada vez está aumentando el veo. Uy, aquí ahora. Que ha pegado también el mismo tembleque. La ha hecho a mí. Esto cuando hace un cambio de viento o de condiciones meteorológicas. ¿Qué velocidad llevas de indicada? Ah, vale. ¿Qué indicada? Ah, 205, vale, más o menos. Yo llevo 200, llevo una NG de 93, si ajustas la potencia a 93 para más o menos llevar la misma velocidad y que no tengas que estar ahora acelero, ahora reduzco. Ahora te he perdido, ¿eh? No te veo. Vamos, no te veo desde cabina. Vale, vale. Ya dentro de poco llegaremos a mitad de directo porque como no podía seguir el World Tour, pues cogí la Diamond 62 desde Mallorca y me hice un vuelo visual por la zona, por Mallorca y todo esto con la Diamond. Y eso fue el directo, porque ayer entre que empecé un poquito más tarde y luego que hoy madrugaba, entonces no podía hacer el directo muy excesivamente largo. Justamente esta travesía es bastante larga, 9-0, 8 nudos. Vale, sigue favoreciendo la... Bueno, podemos ver otro vídeo. Vamos a repasar a ver de lo que hice. Ah, por cierto, ahora que veo a TGMsito que se asoma por aquí, he modificado lo que son los anuncios de Twitch. Vale, he puesto, hombre, serán largos, serán 3 minutos, pero serán cada 60 minutos. Si los pongo más pronto, o sea, de que media hora, cada media hora los hace, no mejor que sean... Sí, a ver, será más vale los 3 minutos de golpe, pero después que enlace de TMGMsito. Ah, más rebaja. Ah, el del de Distant Gaming. Claro, te hace rebaja. Sí, sí, aparte que a mí yo cobro algo, una comisión, muy poco, ¿eh? Son 3 céntimos no sé, por 5 euros que hayáis gastado o algo así, no sé. Sí, es una ridiculez, pero bueno, algo es algo. No, y los anuncios tampoco no te creas, ¿eh? En Twitch no me está subiendo mucho. Ganaría más con la suscripción. Por lo que he visto, si alguien se suscribe, es donde sí que ganaría algo más. Prime, si tenéis Prime, os sale gratis. Claro,
Bueno, vamos a repasar el vuelo que hice ayer, eso, un vídeo, y así se hace el trayecto un poco más entretenido. Bueno, esto fue el directo de ayer. Vale, estamos volando la Serra de Estaba comentando lo de la etapa de... A ver, por lo suyo. Vale, me iba de Mallorca a Menorca. Y en el aeropuerto de Menorca hice un touch and go. Aquí ya estaba haciendo el circuito de tráfico. Ayer no sé qué me pasaba con el Flight Simulator, que no me cargaba bien los gráficos, no se veían. Ayer no iba, tardaban en cargarse. Igual era una especie de aproximación 45 grados. Y al tramo final me quedé corta, toma un poco dura. Y aquí no sé qué hacía. Buah. Vamos a ver ya. Vale, aquí tenemos el aterrizaje. Ahora sí que estamos ya pegado, a cola. Sí, pero esto realmente es muy peligroso. Es perder el control del avión. Si está bien simulado, esto ya no lo toméis. Pero lo has probado. Si te pones detrás, te hace algún efecto. A ver si está simulado. Que igual no está simulado, no se ha gastado, ¿eh? Apenas ha gastado combustible. Y estamos ya casi a mitad, o ahora ya estamos a mitad. Nos quedan 269 millas para iniciar. Por ejemplo, no, pues no debe estar simulado. En realidad, si vuelas detrás a cola de seguro, de hélice no lo sé, pero seguro de hace turbulencia. Vamos a ver este. Aquí tenía el viento súper cruzado, llegando a Vagar en las Islas Faroe. En una de las etapas que hice, salí de Inverness, de lo fuerte que era, y cruzar. Aún voy en un mismo nivel. En la pista ya se ve. Bueno, y aquí se me tambaleado con inteligencia artificial y me hace algunos cortes. Pongo en pausa, que si no, no lo vas a ver. Ahora es que estos son 3 minutos de anuncios, pero después te tiras 60 minutos. Hola, hola, mejor, ¿no? Sí, no, claro. Y aparte que aquí está con los vientos tan fuertes y cruzado, es muy fuerte que bueno, ya sabemos que al ser un simulador son algoritmos. El algoritmo que te, te pega un lagazo o un cambio y te manda el avión a freír puñetas. A Cuenca. No, también hay algunos que dicen a Cuenca, sí, también se dice. Te le mandan a Cuenca. Sí. Bueno, cuando se te pasen los anuncios, si quieres, te pongo el vídeo del aterrizaje. Ya Es estoy que... fuera de anuncios. Ah, vale, vale, pues ahora te lo... Sí, sí, claro, sí. Fíjate el aterrizaje, que verás tú la que lío. Pues que sí, 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 me pega unos lagazos, me saca de pista, pero brutal. Sí, 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 sí. Y la paras mucho mejor. Sí, los flaps extendidos lo que hace es que te hace como una especie de paracaídas. Y lo que Te hacen hace es como más un flotador. sustentación. Sí, te da más sustentación, pero claro, te hace como un colchón de aire. Y entonces a medida que vas reduciendo, pues mejor ya limpiar las alas de flaps para perder esa sustentación. ¿Tú vuelas al volado en real o...? Ah, vale, vale, Una vale. vez arriba te dejan coger mandos un rato, pero vamos. Sí, sí, vamos. Aterrizar aún no me han dejado aterrizar nunca. No, ya, igual que yo. Despegar Yo sí, pero una aterrizar no. vez con una Cessna 172 fui a hacer un vuelo con el instructor y nada, llevé los mandos un rato. Sí, claro. Sí. Yo antes, bueno, llevo el mundillo este de la simulación de vuelo bastante tiempo, desde FSX. En FSX sí que volaba más airliners, pero también los de FSX, los freewares, Yo desde el 86. pues llevas más tiempo que yo. Sí. Pues mira, el vuelo que hice ayer, que era aunque fuese visual,
Para llevar una guía, por lo que es en Mallorca, tenemos el board de Pollensa, el board de Capdepera y bueno, y aparte el NDB. De Mallorca. Sí, también está el My Juliet Victor y el NDB de Andratx y el NDB de Porto Colom. Bueno, tenemos una serie de allí de radioayudas y, No, y sí, esas las conozco todas. se iba en visual, pero como tenía el punto de notificación que está en Andratx cuando sales de Son Bonet, entonces Sí. para saber dónde estaba sintonicé el NDB y tenía ya una guía, ya tenía la flechita que me marcaba dónde estaba y pues a seguir hacia Andratx. Luego cuando hice la Serra Tramuntana, pues hice lo mismo para apuntando con el borde Pollensa. Y luego para cruzar de Mallorca hasta Menorca, sintonicé el borde de De Mahón. Menorca. Sí. Sí. Hola, buenas, Gak. ¿Cómo estamos? Estamos aquí en una maratón que vamos de Groenlandia a Canadá. Estamos cruzando el mar del Labrador. No, IFR convencional no, estoy todo automatizado. Aquí me está acompañando el compañero Jorge Barreiro. Voy en manual total. Va en manual, que le está fallando el piloto automático. Y él sí que va en manual, me está siguiendo. Y bueno, ya estaba comentando el directo que hice ayer, que hice un visual que nada, para practicar un poquito de instrumentación me estaba guiando para interceptar el NDB de Andratx, después el board de Pollensa y después para cruzar hasta Menorca, para pasar justo por el pasillo VFR, sintonicé el board de Mahón. Y nada, luego para llegar hasta Mallorca otra vez, sintonicé el borde Capdepera y volví por Capdepera. Por Capdepera, luego ya fui costeando hasta la altura de Calador, sí, creo que era Calador o Calamillor, no lo sé, una de estas, y meterme hasta Manacor, Manacor ya hacia interior, o sea, dejando fuera el CTR de Palma para no entrar en el CTR, ir hasta el punto visual Eco, que está en Inca, y luego ya todo recto hacia Palma. Me orientaba bien por la autopista que hay de Palma a Alcudia. Y bueno, esto fue el vuelo de visual con ayudas de instrumentación. Estuvo muy bien. VCR camuflado. Sí, a ver, salí sin un plan de vuelo hecho. Hice, vamos, puro y duro. Vamos, me puse a sintonizar los BOR y los NDB y a guiarme un poquito con los instrumentos y tal. Claro, que sí, y así voy practicando. Que hay algunos días que estoy haciendo streaming de farming y estoy de tractores y, y también de vez en cuando tengo que hacer algo de vuelo porque si no es que he estado como unos meses sin apenas tocar el simulador de vuelo y llega un momento que dice, hostia, ¿y ahora que venía? ¿Y ahora que era lo próximo? Y se va olvidando, ¿eh? A ver, no se olvida del todo porque siempre te queda. Cuando llevas muchos años que lo has hecho, siempre queda algo. Pero, pero parece como que nos falta algo. Ahora que tienen que sacar el Flight Simulator 2024, entonces digo, venga, me está entrando otra vez el gusanito y a ver cómo saldrá, ¿eh? A ver cómo será. A ver si Yo es lo probé que la nos está alfa. vendiendo. Sí, claro, sí. Yo lo que tengo que mirar si con el equipo que tengo, si me lo va a mover o no. Yo empezaría con ajustes más bajos para tener
mejores frames y lo iré probando a ver qué tal va de rendimiento. Pero sí, también me dan ganas. La calidad ahí la tienes un poco baja en ese, ¿no? Porque En este lo tengo a medio. veo unos dientes de sierra ahí del copón. Sí, lo tengo en calidad en medio. No lo puedo tener muy bueno. Y claro, el FS 2024 va a ser peor. Es que ya necesito un equipo nuevo. Voy a poner a retransmitir yo para que veas cómo lo estoy viendo yo. Sí. ¿Tienes Twitch abierto por ahí? Mira, quién... Ah, yo te estaba buscando en Discord. Si vas a bueno, no, sacar tú. te lo pongo, espera, te lo pongo en Discord. Espera, Ah, sí, vale. que casi mejor. Lo retransmito por el otro lado. Sí, cierro aquí, te lo retransmito aquí. Ahí lo tienes ya. Sí, está No es mejor. los dientes de sierra esos que ves tú ahí, en la zona esta de aquí. Fíjate la diferencia. Hostia, que te me vas. ¿Dónde estás? Ah, ahí. Es que estoy haciendo correcciones continuamente, Sí, tío. porque no hay manera. Es que ir manual tanto tiempo. Bueno, cuando lo tienes bien trimado, al final te lleva bien. Sí, lo único que tienes que ir rectificando un poco cuando se te va Sí, algo. no me puedo quedar mucho tiempo sin tocar mandos, Sí. pero bueno, al final esta avioneta permite un trim muy bueno. Y Sí, como estamos Gak, es manteniendo verdad. velocidades, pues ya no hay problema. Y sobre todo en un directo que hice con la J3K para trimarla me llevó trabajo, pero un montón. Y luego que se te va de lado. Bueno, es que la J3 Cap tiene el problema de que tiene mucho torque Sí, y entonces te quiere meter siempre el ala de un lado. Pero claro, es que casi todos, bueno, lo digo por experiencia, sí, llevamos trim del timón de cola y trim del timón de profundidad, pero es que casi nadie lleva configurado el trim de alerones y eso lo claro. corriges muy fácil con el trim de alerones, Sí, porque le metes simplemente un puntito de trim de alerón y ya está, ya lo tienes corregido. claro. No, dile a Gak que no soy... No, no es piloto, no. También lleva mucho tiempo en simulación de vuelo. No, aquí Gak me dijo que ya eres. Me dijiste que ya eras de aerolínea, ¿no? Piloto de aerolínea. O te lo estás. Ah, estás estudiando. Vale. Creía que ya lo eras. El ATPL. No, aquí, vamos. Hay máquinas. Hay, Eh, hay gente que pilota Dios. sí. Y bueno, y hay mucho piloto real, mucho controlador real, Sí. Hay gente que sabe bastante, mucho. mucho. Porque, a ver, yo lo cojo como un hobby. Yo voy en plan hobby. Hay muchas cosas vale que las he aprendido de tutoriales y no sé cuánto y tal, pero no lo sé todo. No puedo decir, ya lo sé todo. No, porque siempre No, va a venir alguien, por ejemplo, Gag mismo, que está estudiando, me va a hacer alguna pregunta de no sé qué, no sé cuánto, y me voy a quedar que no sé, no lo sé. mm. Que va. No, Nunca puedes yo, por decir que lo ejemplo, solo sabes. retransmito cuando hay gente que, bueno, que ya me conoce, que me dice, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo quiero aprender ya instrumental? Y tal. Bueno, pues por explicarle cómo funciona el Borabor o temas de Claro. parametrización o en avión de línea, pues para parametrizar todo el FMC, tal. Pero bueno, prefiero enseñarle a la gente con avionetas pequeñas, hacer patrones de tráfico, luego hacerse bueno, recorridos VFR, aprender a planificar el recorrido y cosas así. Y luego ya que se vayan soltando ellos mismos. Sí, pero Gag, tú tienes que aprenderlo en la escuela donde toca, tío.
Hombre, Yo te puedo decir, esto es así, no sé qué, y puedo estar equivocado. Y yo creerme que voy bien y tal. Y que va, es mucho. Y luego, lo que pasa es que no me he dedicado, no me lo he puesto, o porque, no sé si, o porque voy siempre a lo fácil, pero hacer un vuelo instrumental en convencional, ha de ser una pasada, de guapo. Lo que pasa que, el IFR convencional se disfruta muchísimo, muchísimo. sí, a ver, Sobre tengo un todo te pillas vídeo. un avión que no tenga GPS ni hostias, o sea, te autoprohíbes abrir el mapa VFR del simulador o tal, tiras de instrumental De analógico puro y instrumental duro. totalmente. Y Yo me tengo cruzado España entera, me tengo cruzado media Europa en instrumental. Y es una gozada cada vez que llegas a destino, simplemente tirando de frecuencias y poco más. sí, La Miragac con la Seneca es una buena para sí. torrearlo. La, La Seneca es la multi, Comanche ¿no? también es muy buena. La La Seneca Seneca sí, es bimotor, ¿eh? sí. Y la 24 Comanche está muy bien terminada en el Flight Simulator. Eh, Es espectacular. Es muy buena. Luego la MR Ovation R, esa es muy analógica, pero que muy, muy analógica. yo Y también da la gusto. que tengo comprada de carenado es la Muni, la M20, Esa, esa. esa. Te tiene un GPS 530. Bueno, lo puedes equipar con el GTN 750 también, si lo tienes. Yo es que no lo tengo el 750. Y bueno, pero con el GNS 530 también va bien. Vale, ahora estamos haciendo un viraje. Yo Miramos te unos estaba viendo grados, ahora, digo yo, ¿vale? se me va. Sí, ahora estoy cambiando de rumbo. Y, Vale. tengo un vídeo publicado en YouTube de una salida instrumental en convencional. Me dio el puntazo por ahí. Lo hice con la Kodiak 100 y más o menos me salió bien. El arco de ME era una salida desde Asturias y más o menos me salió bien, pero me falló un poco lo que es el avión. El avión me empezó a pitar a eso ahí y ya no molaba tanto. Me pitaba unas Con la alarmas. vista exterior ahora, mira qué cerquita que vamos. A ver, ostras, sí. Atrás a la derecha. Vamos bien cerca. Pero lo que me está costando mantenerme ahí, macho. Sí. Oye, ¿y qué llevas? No, La llevo misma otro pintura? skin, pero se ve la misma que la tuya, pero llevo otra Ah, distinta. llevas Mira, otra. ¿estás viendo el Discord, la No, retransmisión ahora Ah, lo vale, miro. vale. Ahora lo miro, no lo cambies. Vale, sí, ya lo veo. Mira, mira. Ah, sí. Oye, ¿cómo es que para que yo pueda ver la librea que tú tienes? Venga, crack, hasta otro momento. Pues la verdad no lo sé porque es algo que me Vale, tiene Gak, gracias por totalmente, pasarte. es algo que me tiene totalmente desconcertado en Flight Simulator porque a veces voy con un avión, la gente me ve con otro distinto. Yo tengo el mismo avión que el otro y le veo con un avión distinto. Sí, Es como si ahora yo vuelo aquí contigo, yo pongo o sea, la PC-12 y te veo con una Arrow. Digo, pero claro. esto a punto de que viene. Mira, ahora sí que vamos cerquita, macho. Uy, no te veo. Te voy a pegar la punta del ala. Hostia, ¿no me ves? No, Ah, porque tienes desactivado lo de que se vean los aviones si están muy cerca. Hay una cosa en la configuración sí. que te permite poner que se vean aunque estén muy próximos. Tú lo tienes Ah, desactivado. vale. Es que si ves la retransmisión mía, que estamos pegados. Sí. A ver si esto es en algún ajuste.
Sí, te digo ahora, mira, opciones generales. Opciones generales. Sí, déjame ver aquí en tránsito, me parece que era. A ver, tránsito, tipo de tránsito de aeronave. Mira, abajo de toda la penúltima, mostrar aeronaves de otros jugadores en las proximidades. La penúltima, abajo de Vale, aquí. eso. Sí, lo que pasa es que ahora al darle al escape nos habremos distanciado. Déjame ver dónde estás. Sí. Vale, estás ahí atrás. Pero ya verás, ahora corto yo casi me vuelvo a pegar. Ya verás como ahora sí que me ves cuando esté muy cerca. Vale, cuando esté cerca. Ahí ya estás online. Lo que pasa es que arranca con anuncios ya. A mí también me hace falta, pero me da tal pereza. Ahora en el momento que salga el Flight Simulator 2024 igual sí que lo hago, porque como al final necesito hacer espacio, pues... Yo es que igual lo que hago es pillar un disco duro nuevo y así lo que hago es instalo de cero en el disco duro nuevo y dejo el viejo por si quiero volver al Flight Simulator 2020. Vale, ya me estoy acercando para ponerme en formación. Sí, entonces llevas un ratito ya. Me figuran 4 visualizándote. No engancho a nadie. Ah, no sale aún. Vale, ya estoy acercándome, ahora ya me deberías de ver aunque esté cerca. Ya no debería desaparecerte. Como has activado lo de ver en la proximidad, ahora ya estoy pegadito y ahí no tendría que desaparecerte como antes. Hostia, qué rápido saltaron anuncios de nuevo. Misma. Los vi nada más conectarte ahora salieron anuncios y ahora ya vuelven a salir. Sí. Sí. Te los tienes que comer sí o sí. Vale. Con la vista externa a ver si ya no te desaparezco. Estoy a tu derecha. Ya no desaparezco, ¿no? Vale. Era lo de ver en proximidad, sobre todo. Me estoy pegando todo lo que puedo. Yo es que estuviera una temporada ahí con unos amiguetes en una aerolínea y hacíamos mucho, pues Mallorca, Dubrovnik, Mallorca, Split, hacia Croacia. Luego volábamos mucho a Alemania, Inglaterra y casi siempre en Ibao. Lo que pasa es que el vuelo del Airliner me aburrió porque claro, es que es muy monótono. Claro, incluso este, como el que estás haciendo tú y como es un tramo recto tan largo, también se hace un poco tedioso. En cambio, un IFR convencional en tierra, obviamente, porque en el mar no tienes estaciones BOR que seguir, pues en una zona de las que tienes muchos BORs, pues es más entretenido y a mí me encanta el IFR convencional.
¿Qué pasa? Que eso ya en breve desaparecerá por culpa de los GPS. En Estados Unidos, de hecho, ya los NDVs ya se los han cargado, ya no hay ADF. Y los BOR ya empiezan a cargárselos. Porque claro, hoy ya vuela todo Dios vía GPS, hasta las avionetas más pequeñas llevan un GPS. Sí. Bueno, eso va a pasar en España también, ¿eh? Ya están valorando la opción de quitar las aerovías y hacer vuelos rectos. Pero claro, que vuelo recto, tío, que es... ¿sabes? Al final sales de Vigo para ir a Mallorca y es hacer la salida instrumental de Vigo, poner rumbo directo a Mallorca y a tomar por culo, todo recto. Y dices, joder, es que... Pero bueno, yo entiendo que por temas de pues combustible y esto todo, pues sí, tiene lógica. Pero claro, se cargan la aviación. Sí, no. Y cada vez desaparecen en más sitios. En Francia, de hecho, de momento aún mantienen los BOR, pero no tardarán en hacerlos desaparecer también. Pero claro, es que hoy, hasta aunque sea un GPS de mano, lo metes en un avión y ya está. No, no, si yo tengo Navigraph y ya veo que Aerovías desaparecieron un huevo de ellas, sí. No, porque al final lo que hacen es, una vez acaban la, lo diré, la salida instrumental, ya le meten un directo hacia la llegada instrumental, sin más. Entonces, claro, ahí sin anestesia. Dice, vale, puto aburrimiento, un vuelo todo recto. Las de baja las mantienen porque aún hay mucha avioneta de baja sin GPS y tal, pero el que vuela en altitud es que ya viene equipado con GPS normalmente. Sí, sí, y no tardan, ¿eh? Estados Unidos ya las han quitado hace la hostia. Pero bueno, es que es lógico, al final si lo que estamos es intentando bajar emisiones, pues es que no teníamos sentido ninguno que un Vigo Mallorca, por ejemplo, hiciera bajar Zamora, de Zamora a Castejón, o sea, a Navas, de Navas a Castejón, de Castejón te bajaban hacia Valencia y de Valencia para ahí. Y dices, coño, es que estás haciendo a lo mejor 15, 20 minutos más de vuelo por la tontería de seguir una aerovía. Entonces, bueno, es lógico que al final vaya al menor consumo posible. Bueno, mira, ya estamos a punto de tocar tierra, ¿eh? Sí, sí, no, vamos a empezar a sobrevolar tierra ya. En la llegada. Ahora con la integración de lo de SimBrief en Flight Simulator es una gozada. Yo fue en una actualización de Navigraph de ayer. Si yo ayer me marcaba una actualización de Navigraph, la actualicé y luego cuando te pone bueno, el reporte de las novedades, ya fue cuando vi SimBrief panel con el total
de funciones como si estuvieras en la web y dije, hostia, esto es una gozada. Sí. Y importarlo en el vuelo. No, no, es que es el completo. Ujú. Está mucho mejor porque es que no te obliga a salir del simulador para planificar un vuelo. No, trajeron el Flight Simulator, el 2020 trae más manual que los anteriores. No sé cómo vendrá el 2024, yo te digo, probé solo la alfa, y me la dejaron probar un fin de semana y me daban mejores frames que con el 2020. Hombre, supongo que habrán pulido un poquito el motor gráfico para que vaya mejor. Lo que sí que pide el 24 es ancho de banda de internet, 150 megas mínimo. Sí, este ya le llega, ¿eh? Pero bueno, si estás haciendo la vuelta al mundo, que no te quedaba otra que pegar el salto. Uf, con esto 700 millas de la se hace muy tostón. Ni idea. El aeródromo de Samad, sí, sí, es jodido. Sí, es que además el problema es que como le tienes que meter esa picada en el último momento, se embalague de gusto. Pero este sí que tiene reversa. Ah,
mirando para todos lados. Ah, vale, ya te tengo. Hostia, pero no me aprendes. Mira, haciendo la mi posición. Que yo estoy a tu derecha. Y tú no ves. Bueno, eso va también en la configuración gráfica, porque, claro, si le tienes poco alcance para que no te tire tanto de frames, pues me ves cuando esté más cerca. Yo a ti te estoy viendo ya. Bueno, estoy viendo la etiqueta. Vale. ¿En qué página? No estoy viendo. Ah, sí, vale. Es la misma que utilizaba yo también hace tiempo. Ya no me acordaba de esta página, macho. Ah, pues tiene unos años ya, ¿eh? Yo ya lo usaba hace tiempo. Vamos a entrar por la 2.6. ¿Ves? Un despiste de esos tontos. Yo también tengo el default de aquí. Vale, 117.3 es el BOR. El objetivo 3. Lo pongo activo. Bueno, que el 117.3 está desalineado con respecto al aeropuerto, ¿no? Lo que tiene el aeropuerto es un TACAN, con lo cual intuyo que es un aeropuerto militar. Presurización de cabina. No. Sí, pero los vientos están para esta pista realmente. Tienes 29,45 en el altímetro, ¿verdad?
29.39. Sí, con EH a mí me lo marcaba el Flight Simulator en 29.45. Y se supone que tendría que marcarnos lo mismo, porque al estar en grupo tengo el mismo que tú. No. Estuve en Airlince y luego hace muchos años con Flight Simulator X y el FS9 en AB Airlines y estuviera en Air Hispania. Yo llevo 3100 y descendiendo porque estoy a punto de entrar en final casi. Pues por lo que veo ahora estoy delante. No sé por qué no me ves. Ah, mira, ahí estoy, a la derecha. Ya estoy sacando el tren. Vale, tren abajo, 3 verdes. Esto de flaps. Bueno, yo sí que calculo el combustible, me cago en la leche. Pues yo entre el 0 y el 1. Otro puntito de flaps. Y como se nota, tío, el viento. Sí, la zona de aviación general está... Hostia. Ah, bueno, claro, no me la marca porque no hay aviación general. Es militar. Pero sí, a la izquierda, la 40 y en final ya, corta final. Y 29.45. Yo es que lo vi en el Metar de Flight Simulator hace un rato y ya me marcaba ese. Vale, limpiando flaps. Los estrobos. Transponder en standby. Y librando pista. ¿Por qué le pusiste el RNAV? Perdón. El RNAV. Claro. El RNAV te la coge porque tira del TACAN. Y por distancia el TACAN sabe a qué altitud tiene que ir. Quien lo tuviera. Joder, me pegué la paliza toda en manual. A mí ya me tiene pasado cuando inicio en vuelo. Thank you!
Yo tengo hecho vuelos con el R-66, que es un helicóptero pequeño, pero que me encanta, es como el del Calleja. Yo voy a poner la cámara de dron para verte. Cero. Un poquito más para adelante la tienes. Ahí la tienes ya. Luces de taxi, apagas las de landing. Y las estroboscópicas fuera también. Standby, correcto. Lo que en ground idle. Me fui ahí a la derecha. Mira, te pongo las estrobos para que me veas parpadear. A la derecha, a la derecha. Te tapa el marco ese central de... Sí, ¿te refieres a Tito? Sí, tengo hecho varios tramos con él. Vale, acabo de apagar motores. No, aquí no hay líneas. Esto es para militares, ese va por donde sale el Pairo. Sí, de hecho, la semana pasada hice el último tramo con él, pero este fin de semana, que me dijera para hacerlo juntos también, pero yo este fin de semana no pude, tuve que bajar a Madrid y ya dije que no iba a estar, que se lo hiciera solillo. Le acompaña muchas veces también otro compi ahí muy bajo. No, no estoy compartiendo. Sábado por la mañana no estaré, porque tiene una actuación mi hija y la tengo que llevar. Pero por la tarde seguramente sí. Ajá. Pues si te pillo, ah, pues si te pillo ya te digo yo que sí, que me porque por la mañana seguramente este Shimo, Tito Shimo, Shimo Tito. Sí. Lo que pasa es que yo no podré estar tampoco otra vez más. Me jode la hostia porque me gusta hablar con él, porque, bueno, siempre está charlando bien, explicando, tiene el addon este que te habla sobre dónde estás volando, lo que puedes ver, no sé qué tal, no sé qué addon es ese, tengo que preguntarle un día. Igual que el de subtitular que tienes tú ahí, ese que usaste, que antes lo tenías, pero en esta última retransmisión no, que es el propio de OBS o es una web, porque Shimo utiliza uno que es una web que va traduciendo. Sí, vale. Ah, pues yo es que lo estoy buscando y activé el otro día, pero iba fatal. Y en cambio le preguntara a Tito, y Tito usa uno externo, claro, te ve gente de otros lados. Es que esa es la idea, pero parece ser que hay uno en el que tú entras y tú dices en qué idioma lo quieres leer. Y ese es el ideal, porque te entra un turco y lo lee en turco, te entra un, ¿sabes? Porque le subtitula a él, no te subtitula a ti, le subtitula a él. Y ese sí que es el ideal. Pero bueno, habrá que indagar un poquito. Bueno, nada, a ti por dejarte acompañar. Yo me voy ya, así que pues ya no me uno al raid porque es una puta de entrar para salir. Y bien, venga, chao, chao.